Buen día. Veamos el ejemplo número 3. Considera un cilindro recto no conductor con una carga total Q, radio R y altura H. Determina el campo eléctrico en un punto que se encuentra a una distancia T del lado derecho del cilindro, como se muestra en la figura. Entonces tenemos un cilindro macizo, es no conductor, quiere decir que la carga está por todas partes. ¿Bien? Por todas partes. Si fuese conductor estaría solamente en su superficie. Entonces está por todas partes la carga. Tiene una carga total Q mayúscula, tiene un radio R mayúscula, tiene una altura H y me piden calcular el campo eléctrico en este punto. Ese punto está a una distancia D de este lado del cilindro. ¿Bien? Entonces veamos. El cilindro, si yo lo veo de frente, lo que veo es un rectángulo de altura H. Si lo veo del lado, así, del lado, lo que veo es una circunferencia que tiene radio R. Ahora, este ejercicio va a ser distinto a lo que, un poco distinto a lo que hemos visto en los dos anteriores. Vamos a ver que yo puedo formar este cilindro con una cantidad de discos que serían elementos diferenciales. Es decir, aquí vamos a utilizar elementos diferenciales de carga. Los diferenciales de carga no va a ser un punto como los que hicimos anteriormente, sino que van a ser discos. Cada uno de estas franjas que yo voy a ir colocando aquí son discos. Si yo coloco uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, va a llegar el momento en que yo voy a armar todo el cilindro. Puros diferenciales tengo acá. Puros diferenciales. Entonces, yo puedo, en lugar, que es lo que vamos a utilizar aquí, un método que se utiliza también en matemática en la parte de volúmenes en revolución, que es el método del disco en este caso, ¿no? Entonces, qué es lo que va a ocurrir en este caso? Que yo no voy a comenzar de la ecuación que hemos utilizado en los ejemplos anteriores, sino que voy a comenzar desde esta ecuación, que es la ecuación de un disco. El campo eléctrico de un disco a una distancia, en este caso una distancia X, en un punto que está a una distancia X del centro del disco. ¿Okay? Entonces, esto lo pueden revisar en cómo se saca cómo se llega hasta esta ecuación, se puede revisar en cualquier libro de física universitario, aparece. Entonces allí el campo eléctrico va en la dirección del eje, de un eje que pasa por el centro del disco, y va alejándose del disco porque la carga es positiva. Si la carga fuese negativa, entonces se va acercando al disco. Entonces, este es el campo eléctrico para el disco. Obviamente, si esto es una colección de discos diferenciales de carga, el campo eléctrico tiene que ir hacia la derecha también porque él tiene carga positiva. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación inicial. Hay que buscar aquí, fíjense, hay que cambiar el de Q, hay que ver quién es R, hay que ver quién es X, entonces eso lo vamos a ir cambiando acá. Vamos a ver. Este es mi disco diferencial. Le coloco aquí su centro. Desde el centro de este disco diferencial hasta el extremo derecho del cilindro hay una distancia X. Vuelvo a decir algo que dije en los ejercicios anteriores. ¿Por qué le coloco X? Porque esto varía. Porque si yo tomo el diferencial de carga que estuviese aquí, el disco diferencial de carga que está aquí, no es la misma distancia. Por lo tanto, tengo que ponerle una variable. El espesor de ese disco es un diferencial de X. De X, porque estamos trabajando en el eje X. Entonces, tendríamos por aquí, ¿quién va a ser X en mi ecuación? Yo veo aquí, ¿qué representa X en esta ecuación?
la distancia desde el centro del disco hasta el punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Vamos a pasar eso hacia el ejercicio que tenemos. El centro del disco es este, de mi disco diferencial de carga, hasta el punto donde quiero calcular el campo eléctrico, es decir, hasta este punto. ¿Qué distancia hay allí? X más D. Entonces, esta X que está en la ecuación, yo la tengo que cambiar por X más D. Vamos ahora con R. ¿Quién es R? Aquí R es el radio del disco. ¿Cuánto vale el radio del disco? Como esto es un cilindro, todos los cilindros, todos los discos diferenciales van a tener el mismo radio. Si yo tomo el de aquí, va a tener el mismo radio. Tomo el de aquí, va a tener el mismo radio. Por lo tanto, aquí R igual a R. Si esto lo hubiesen llamado A, R es igual a A. Si lo hubiesen llamado R minúscula, aquí hubiese colocado R minúscula. Depende del nombre que le hayan dado aquí al radio. Y nos falta el diferencial de carga, pero el diferencial de carga lo vamos a sacar con la densidad. Aquí está el campo, dijimos, si el campo de un solo disco va hacia la derecha, el de todos los discos tiene que ir hacia la derecha porque van a ir sumándose. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta es la ecuación de donde vamos a comenzar, es la misma ecuación que está aquí. ¿Bien? Entonces, lambda, en este caso, como esto es un cilindro macizo, eso es un volumen. Entonces, ρ es el que corresponde aquí. ¿Bien? Y el diferencial de volumen es el volumen del círculo, del diferencial de carga, ¿no? El volumen, el área del círculo por el diferencial de X, ¿okay? Volumen de este disco diferencial. El área del círculo, pi r cuadrado, por el ancho del diferencial, que es diferencial de X. Por lo tanto, el diferencial de Q es pi por ρ por r cuadrado por diferencial de X. Todo eso lo cambiamos. Cambiamos el diferencial de Q con esto, lo ponemos aquí. R cuadrado dijimos que era igual, R es igual a R, por lo tanto las R quedan iguales. Y la X la vamos a cambiar por X más D. Entonces donde haya X, aquí arriba, X más D, dentro de la integral, X más D al cuadrado. Aquí está. Esto es lo mismo que tenemos en la parte anterior, simplificado, ¿no? Aquí simplificando esto, que se puede simplificar, esto también. Simplificando tenemos esto. Aplicamos la integral. Ahora fíjense que la integral es una integral de dx y dx varía desde 0 hasta lo máximo que puede tener es h. Por eso es que la integral va desde 0 hasta h. Siempre tienen que estar pendientes del diferencial de x. Cuando se resuelve esa integral da esto que está aquí. Esto que está acá. ¿Ven? Entonces, una vez como ya hemos sacado la integral, entonces vamos a cambiar ρ. Acuérdense que ρ tiene que cambiarse porque a nosotros en el ejercicio nos están dando es la carga, no nos están dando ρ. Si nos estuvieran dando la densidad, esto se queda así, no hay problema. Pero como no nos están dando la densidad, hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Con esta ecuación, pero sin los diferenciales. Entonces, Q, ¿cuál es el volumen del cilindro? Pi por r cuadrado, la circunferencia por la altura. Pi por r cuadrado por h. Eso lo cambiamos y le colocamos los vectores. El signo y el vector unitario. Él va hacia el positivo, por lo tanto el signo es positivo. Y está en el eje X, por lo tanto el vector unitario es Y. Esta sería la respuesta del campo eléctrico en el punto P.